Muy bien, pues nada, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según el lugar en el mundo donde nos estéis escuchando. Y muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por vuestra asistencia a este evento. Me llamo Encarna Espuña y voy a hacer de maestra de ceremonias en este webinario que se ha creado a partir del visionado de la película Esto podría doler. Espero que hayáis tenido la oportunidad de ver la película, de ver el film, cuyo objetivo al filmarla, al realizarla, tanto sus directores, Ken Bassett como Marion Cunningham, así como sus productores, de los cuales me parece que tenemos dos esta noche, ¿no? El doctor David Schechter, el doctor David Clark, fueron productores ejecutivos de la misma, así como muchísimos de los miembros de la PPDA, de la Asociación para las Afecciones Psicofisiológicas de Estados Unidos, pues fueron productores de este film. Y lo mismo, ya digo, las personas que la filmaron, sus directores, sus productores, así como sus protagonistas, que fueron por un lado el doctor Schubiner y sus colaboradores, como sus propios pacientes, decía que su objetivo fue divulgar que el dolor crónico y otros síntomas persistentes tienen solución, tienen reversión. Eligieron un formato tan popular como es el cine, ya que es mucho más accesible. Comentaba esto mismo en la entrevista que le hice a Ken Bassett, a uno de sus codirectores. Decía que, bueno, que el cine es mucho más accesible a todo el mundo, incluso que los libros que se han escrito, y muchos, de los cuales esta noche tenemos aquí autores de dos de los títulos importantes en este mundo de la medicina cuerpo-mente, y alguno que he entendido o he escuchado que está escribiendo alguno en este momento. Y bueno, como decía, el cine es un formato más popular, es una manera sencilla para llegar a todo el mundo. Como decía, casi más sencilla que los libros divulgativos y sobre todo mucho más sencilla que los papers, o sea, los estudios científicos que avalan y que, por suerte, tenemos muchísimos ya que avalan este tipo de abordaje. Entonces, como decía, el cine llega a todo el mundo, el visionado de esta película está haciendo muchísimo bien a muchísima gente porque está abriendo una vía de esperanza y una comprensión de por dónde va la solución de esa reversión. Y el objetivo, a su vez, de este webinario y el patrocinado del visionado de esta película es el mismo: divulgar a los cuatro vientos que la reversión del dolor crónico y otros síntomas persistentes es posible. Para mí y para la terapia reversión del dolor, de la cual soy desarrolladora y basada en todos estos abordajes de los cuales hoy nuestros invitados van a hablar, como decía, para mí el obstáculo principal en este momento no es que estos abordajes terapéuticos consten de que si de mindfulness, que si de ejercicio, que si tienen evidencia científica, que si sí, que si no. Para mí en este momento, porque todos ellos la tienen y muy robusta en este momento, para mí en este momento el obstáculo principal es el tema de la divulgación. Es el tema de que el público en general no conoce que esto es posible y no lo demanda a los profesionales. Y los propios profesionales muchas veces lo que necesitan es una actualización urgente para salir de esa verdadera epidemia que es el dolor crónico y otros síntomas persistentes en sus diferentes manifestaciones, sean ellas las migrañas, la fibromialgia, la fatiga crónica, el dolor crónico pélvico, el COVID persistente, los dolores musculoesqueléticos persistentes o crónicos, el síndrome doloroso regional complejo, afecciones como el tinnitus, el bursismo, el colon irritable, la vejiga espástica y un largo etcétera, que me voy a ahorrar el tener que nombrarlo extensamente todo. Pero si larga es la lista de las afecciones que este tipo de abordaje puede abarcar, también es larga la lista de evidencia que muestran que recuperarse de todo ello es posible. Para ello, tan solo es necesario una cosa, y es cambiar el modelo biomédico imperante, que está completamente obsoleto a la hora de tratar lo crónico, y que tanto profesionales como el público, todos necesitamos en este momento una actualización. Por ello, eventos como este deben realizarse frecuentemente para que la información llegue al público y a los profesionales de la salud, y que el público decida, y que los profesionales de la salud decidan también si formarse o no en este tipo de abordajes. Por lo tanto, hoy hemos traído a esta charla como invitados
a los representantes de habla hispana y también a algunos terapeutas de la terapia reversión del dolor, que han sido alumnos míos, para que nos hablen de cómo todo esto es posible y sigamos sembrando esas semillas de esperanza para acabar con esta verdadera epidemia que es el dolor crónico y otros síntomas persistentes. Y además, un segundito. De paso, respiro un poco, que eso siempre hace bien. Bueno, al menos soy consciente de que respiro o lo hago conscientemente. Bien, sigamos. Y además, porque esto que voy a decir es muy importante, todas las personas que están aquí esta noche como panelistas están haciéndolo desde la más absoluta generosidad. Nos están donando su tiempo, algunos de ellos en medio de su jornada laboral. Así que muchas gracias por vuestro precioso tiempo, ya que para mí es lo más valioso que un ser humano puede regalar, ya que el dinero y los bienes materiales siempre más o menos podemos saber lo que tenemos, pero el tiempo del que disponemos no lo sabemos. Nunca sabemos de cuánto tiempo podemos disponer de vida. Por lo tanto, esto es un verdadero regalo para todos nosotros, los que estamos aquí, para los que estáis asistiendo y para las personas que pueden llegar a enterarse de esta información. Así es que tengo el honor esta noche de contar entre nuestros panelistas nada más y nada menos que al doctor David Clark, que fue uno de los productores ejecutivos de esta película, que además es el presidente de la Asociación de Afecciones Psicofisiológicas de los Estados Unidos. Él profesionalmente es médico gastroenterólogo, ay, cómo me cuesta decir esa palabra, más que psiconeuroendocrino inmunología. Creo que gastroenterología me cuesta mucho más. Bueno, de cómo llegó a todo esto es realmente interesante y se refleja en su libro que se llama They Can't Find Anything Wrong en inglés, que en castellano sería algo así como No me encontraron nada. Cosa que, mira, lo tienes ahí, Francisco. No me encontraron nada, que cuántas veces nos ha ocurrido a las personas que hemos sufrido dolor crónico persistente, ¿verdad? Entonces, él nos va a contar cómo descubrió todo esto, porque su trayectoria profesional es vastísima, extensísima, y no os podéis imaginar la cantidad de pacientes y de personas a los que ha ayudado a lo largo de su vida profesional. Esta noche también contamos con otro de los pioneros en todo esto, que además ha sacado tiempo de su apretada agenda, ya que está en medio de su jornada laboral allí en Los Ángeles, California. Contamos con el doctor David Schechter, que aplica, buenas noches David, que aplica todo esto desde hace muchos años, aplica la medicina mente-cuerpo como médico deportivo que es y también como médico de familia. Y él cuenta con el honor de haber sido, al menos para mí es un honor, me hubiera gustado, ser discípulo directo del doctor John Sarno, que él mismo cita, entre comillas, a lo que dice el doctor Schechter, que fue su inspiración cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Nueva York. Y de esa valentía de los pioneros, tanto el doctor David Schechter como el doctor David Clark, pues hoy tenemos a otro pionero en todo esto, que es el doctor Francisco Leal, director de la Unidad del Dolor de la Clínica Universitaria de Navarra en su sede en Madrid, quien nos explicará cómo, a pesar de tener acceso y poder prescribir de todos esos supuestos fármacos y procedimientos médico-quirúrgicos para el dolor, él entiende, prescribe, apoya, patrocina y divulga este tipo de abordajes mente-cuerpo porque tiene muy clara su eficiencia y su eficacia. Y finalmente, para mí, si hay alguien que encarna la práctica de la medicina cuerpo-mente en el mundo de habla hispana, es nuestra siguiente invitada, que es la doctora y panelista, la doctora Lilia Graue, quien también ha tenido la generosidad de regalarnos su tiempo y de estar hoy compartiendo aquí su saber, su experiencia y sobre todo su delicadeza a la hora de abordar estos asuntos, y a quien, a pesar de conocerla desde hace relativamente poco tiempo, pues admiro y aprecio muchísimo y le estoy muy agradecida por estar con nosotros y con nosotras aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros cuatro invitados y también tenemos entre nosotros a, a exalumnos míos, a gente formada en la terapia reversión del dolor, que participa de los principios de los procedimientos que los pioneros que tenemos aquí esta noche han estado divulgando y divulgan. Y bueno, a lo largo de la noche creo que tendremos oportunidad de hablar de todo esto largamente.
Pero en este momento, y para no entretener yo mucho el inicio de la charla, me gustaría comentaros a los asistentes cómo va a discurrir el evento. Nuestros invitados van a tener la palabra durante unos 10 minutos. Luego le pasaremos el turno de palabra a los terapeutas en terapia de reversión del dolor para que nos cuenten un poco qué están haciendo y cómo están siendo sus prácticas. Y finalmente pasaremos a las preguntas y recomendamos que estas las hagáis en la casillita de preguntas y respuestas, que las hagáis por escrito a partir del momento en que finalicen sus charlas los ponentes, pero por favor decirnos a quién van dirigidas para que así las podamos distribuir a los diferentes ponentes y si no, no pasa nada, las iremos dirigiendo según vayamos viendo digamos, el tipo de pregunta que habéis hecho y a quién se la podemos dirigir. Y ya sin más, me gustaría pasarle ya el turno de palabra al doctor Leal, que comenzará esta noche a comentarnos un poco todo esto. Francisco, tuyo es el micrófono. Gracias. Buenas noches. Ante todo, quiero hacer un agradecimiento y una disculpa. El agradecimiento a ti, Encarna, sobre todo por la oportunidad, el placer de poder compartir mesa con esta audiencia, con pacientes, para poder difundir estas ideas y en esta mesa con estos pioneros y referentes para mí y excelentes profesionales a los que admiro mucho. La disculpa es que estoy ahora mismo con fiebre, a pesar de que me he tomado unos antipiréticos, pero parece que no han sido del todo eficaces. Así que les ruego que si ven que desaparezco y hago muti por el foro en un momento dado, pues ya entienden por qué, ¿no? Bueno, Encarna me pedía que por favor explicara de qué manera he llegado yo a este tema de la terapia de reprocesamiento del dolor, de hablar de dolor nociplástico, de dolor persistente, etcétera, ¿no? Y lo quiero hacer apoyándome en unas imágenes. Y la razón es la siguiente. Es porque con estas imágenes, que son de alguna manera el resumen del camino que yo he hecho, también puedo a la audiencia proporcionarle algunas pistas de los recursos que ya vamos teniendo cada vez más abundantes y de las ideas que tenemos en las que tenemos que centrarnos que nos puedan ayudar en esta mejoría del dolor. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Y se me oye bien, supongo, a pesar de la disfonía, Sí, se ¿no? escucha bien. Gracias, muy amable. Bueno, pues a ver si soy capaz con la neblina mental que la fiebre proporciona de avanzar óptimamente. Solo me faltaría ponerlo para que lo podamos ver en pantalla grande. Vamos a ver. Y ya con esto sería perfecto. Ahora sí. Bien, pues cuando yo me formé en la Facultad de Medicina, hice la primera especialidad, ya oí hablar de aquello de la medicina biopsicosocial, pero a mí no me cogía en absoluto como algo nuevo, porque yo tuve la suerte de ser discípulo del gran maestro de mi vida, que fue el gran pensador padre Miguel de Bernabé, que siempre enseñaba el concepto de la triple vida, por la cual el hombre solo se desarrolla plenamente si desarrolla sus tres áreas, su vida física, psíquica y espiritual. Entonces, cuando yo empecé a centrarme en el tratamiento del dolor, pues ya iba con esa idea un poco de abordaje integral. Claro, yo me daba cuenta de que los recursos que tenía, tipo infiltraciones, bloqueos, fármacos, etcétera, servían para una parte de mis pacientes, pero había un grupo importante en el que tenía que aportarles más. Y al principio pensaba que sería pues lo que y empecé a trabajar con ellos, que fue el tema del estrés, mejorar la dieta, el ejercicio, el sueño, el entorno, etcétera. De hecho, la gran revolución en ese aspecto de entender la importancia del entorno fue gracias al doctor Jack Kruse,
por el cual entendí lo importante que es la luz, el agua y el magnetismo, es decir, el entorno, en la generación de la salud o en la producción de la enfermedad, incluido la inflamación crónica e incluso el dolor crónico. La importancia del ritmo circadiano, de la activación del reloj central a través de la exposición a la luz natural y la repercusión que tiene eso en algo, por ejemplo, que nos suena tanto como las mitocondrias, que son nuestras baterías y que sabemos que en el caso de la fibromialgia, pues andan un poquito a medio gas. Y hablando de fibromialgia, este es otro de los hitos. Yo me di cuenta de que un grupo de educación del dolor, un grupo psicoeducativo que organizábamos pues con voluntarios, psicólogos y psiquiatras, pues eran los pacientes que tenían mejor satisfacción del tratamiento. Y eran precisamente los pacientes más difíciles, porque realmente eran todos síndrome de sensibilización central, fibromialgia, etc. Eso me hizo pensar mucho. Y llegué a un congreso en el que me abrió mucha luz el conocer al doctor Torres Cueco. Ahí fue otro de los pasos. Él ya fue el primero al que le voy a hablar del dolor crónico complejo y cómo no había que asociar y hacer equivalente el dolor y el daño. Y del doctor Torres Cueco, el libro que él tradujo de Butler y Mosley, donde me encontré con el concepto ya más concreto de la educación del dolor y la potencia que tenía la educación del dolor para cierto grupo de pacientes con dolor complejo. Pero había otro tipo de pacientes que estaban tan estresados o donde las emociones tenían tal protagonismo que ya quizá incluso la educación del dolor se podía quedar corta. ¿Qué hacer? Pues me topé con el siguiente hallazgo. Una página web, por fin, una página web para poder recomendar a mis pacientes. La web del doctor Hanscom y un traumatólogo además. Un traumatólogo hablando de las emociones y explicando la conexión entre la activación del sistema simpático, las emociones y el dolor. Y gracias al doctor Hanscom, tirando el hilo, me llevó al doctor Sarno, al maestro, al pionero, y el hallazgo del concepto de medicina mente-cuerpo. Empecé a bucear, empecé a tirar del hilo y empecé a encontrar sus discípulos que viven actualmente y que trabajan e investigan actualmente, como el doctor Howard Schwiner, y sus conceptos de problemas en las conexiones y en los circuitos, que ya empecé a entender una base fisiológica y la terapia de reprocesamiento del dolor, porque estábamos hablando ya de aprendizaje, aprender el dolor. Pero seguía encontrando material en inglés para pacientes que mayoritariamente son hispanohablantes, hasta que por fin encontré un libro en español para poder recomendar. Ya llevaba mucho tiempo recomendando, utilizando estos conocimientos con los pacientes, pero claro, tenía la limitación de que tenía que ver los pacientes uno a uno. Yo buscaba cómo ampliar y divulgar de una manera. Y ahí lo encontré con el libro de Georgie Orfield, y gracias a Georgie Orfield, a su representante en España, nuestra amiga Encarna. Y con Georgie Orfield encarna el método SIRPA, un método ya organizado, similar al del doctor Schubiner, pero aquí en Europa. Y es más, la Asociación para el Estudio del Dolor, la IAS, a la que pertenezco, en el 2017, por aquel entonces, acepta el uso de un tercer tipo de dolor, el dolor nociplástico, donde habla ya de que una cosa es el dolor y otra cosa es el daño. Sigo escuchando podcast febrilmente y recomendándolo a todos mis pacientes, la mayor parte en inglés, pero aquellos pacientes que son angloparlantes, pues tenían buen provecho de ellos. Incluso encontré aplicaciones que muchos de mis pacientes que hablan inglés se están beneficiando mucho de ellas.
en pacientes que yo no les puedo seguir o que viven en el extranjero, etc. Y en esta encontramos gente muy interesante, como Lidia Graue y sus testimonios. Y por último, para cerrar el círculo, gracias a Encarna, encontré el concepto de afección psicofisiológica. Y al doctor David Clark, quien no era un especialista del dolor como yo, sino que era un digestólogo. Y una asociación donde se reunían terapeutas, médicos, psiquiatras, de distintos ámbitos de la salud que estaban llegando a la misma conclusión a través de sus experiencias. Entonces ya empecé a dejar de divulgar solo entre mis pacientes y tratar a mis pacientes con este abordaje, sino empezar a divulgar entre mis compañeros. Curiosamente, yo una vez a la semana, soy anestesiólogo también, hago anestesia en las endoscopias. Y siempre les gasto la broma a mis compañeros. Compartimos pacientes. Este que estoy anestesiando lo veré mañana en la consulta del dolor. Bueno, pues eso es más o menos mi caminito a través de seguir aquellas huellas de los mentores que de manera providencial pues me han aparecido en el camino. Yo me identifiqué con una experiencia que escuché en la que un médico decía que este abordaje, a la hora de tratar a los pacientes más difíciles y a los pacientes que ningún médico del dolor quiere ver, es la que realmente está devuelto la satisfacción a mi trabajo profesional. Pues precisamente yo tenía fama de ser el que prefería ver a los pacientes con fibromialgia, porque me causaba escándalo que haya unidades del dolor donde a esos pacientes no se les vea. Bueno, ahora ya no solo los trato por justicia, como dice David Clark, sino que los trato con muchísimo gusto. Pues muchas gracias. Ahora ya puedo toser. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el webinario y le pasamos la palabra, le pasamos ahora el micrófono al doctor Schechter. David, cuando quieras. Recuerda que Francisco deje de compartir. Sí, eso estoy intentando. Creo que te pueda ayudar, ¿vale? Por favor, gracias. Hola. Stop sharing screen. Espera a ver si podemos desconectar a Francisco del sharing. Ahora, Gracias. David. Te Gracias. tenemos a ti, David. Gracias. yes me. Hola. Comencé este trabajo debido a mis experiencias con el Dr. John Sarno en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York cuando era estudiante de medicina. ¿Por qué escribir sobre sentimientos? ¿Por qué llevar un diario para aliviar el dolor? Llevar un diario puede ayudar a la persona motivada a establecer la conexión mente-cuerpo, no solo a leer sobre ella. El uso de un diario como parte de un programa de tratamiento mente-cuerpo ha tenido mucho éxito en mi práctica clínica en el tratamiento de miles de personas con dolor crónico, SMT, TMS y otros trastornos. Un diario guiado como mi libro de ejercicios pide al lector que responda preguntas y al escribir las respuestas obtenga gradualmente una visión y conciencia del papel que las emociones pueden desempeñar en la enfermedad o afección. El tiempo requerido no es extenso, de 10 a 20 minutos por día, pero se necesita compromiso para lograr el máximo beneficio de este programa.
El objetivo es conectarse y expresar los problemas emocionales específicos que pueden estar inhibiendo su corazón para ser más consciente y más conectado con tus sentimientos. Comprender sus sentimientos y no empujarlos al cuerpo como síntomas físicos. La investigación médica respalda cada vez más la idea de que los aspectos mentales y emocionales de la enfermedad ya no pueden ignorarse ni minimizarse en la práctica de la medicina. En mis décadas de práctica médica, puedo dar fe del poderoso efecto de utilizar la conexión mente-cuerpo para curar a los pacientes e incluso a mí mismo. En mi experiencia, el acto de responder estas preguntas, escribir y hacer conexiones es crucial para la recuperación. Algunas personas pueden optar por escribir sus respuestas en una computadora, aunque escribir a mano alzada puede tener algunas ventajas en términos de utilizar el cerebro de una manera diferente a como lo hace la escritura. Grabar las respuestas en un dispositivo de grabación, por ejemplo, una nota de voz en teléfono, también puede resultar eficaz. La escritura también libera parte de la tensión emocional que ha sido mal dirigida hacia la creación o amplificación de síntomas físicos. Tenga en cuenta que más no siempre es mejor con SMT. Centrarse demasiado en la curación puede convertirse en otra distracción para vivir la vida. Sin embargo, el compromiso y la responsabilidad son esenciales para lograr el máximo beneficio. Intenta escribir 5 o 6 días a la semana. Incluso si visita a un terapeuta, normalmente es 1 hora a la semana, y llevar un diario puede proporcionar una salida emocional y un recordatorio emocional para los demás días de la semana. Cuando escribas, intenta conectar los sentimientos del presente con sentimientos y experiencias pasadas, especialmente de la niñez y la adolescencia. Esto puede ayudarle a desarrollar cierta perspectiva sobre sus sentimientos y a menudo aliviar parte de la tensión de eventos anteriores. En los últimos años, he alentado a mis pacientes a escribir 1 o 2 días a la semana de una manera ligeramente diferente. Recomiendo llevar un diario de gratitud y incluyo un día de cada semana en mi nuevo libro de trabajo Mente-Cuerpo, volumen 2. Llevar un diario de gratitud consiste en enumerar 3 o 4 cosas por las que estás agradecido y escribir sobre ellas. Los pacientes con TMS tienden a ser perfeccionistas. Es común un fuerte deseo de hacer las cosas correctamente. A veces esto puede hacer que llevar un diario parezca difícil y escucho a personas expresar su preocupación por no hacerlo de la manera correcta. Si escribes sobre sus sentimientos, lo estás haciendo de la manera correcta. No te preocupes y no seas perfecto. Déjalo fluir
y intenta hacer conexiones donde puedas. Gracias por su atención. Muchas gracias a ti, David, por tu presencia aquí esta noche y compartir tu experiencia y el privilegio de llevar en esto tantísimos años y esos tips, ¿no?, sobre la escritura terapéutica que nos acabas de compartir. Bien, pues sigamos. Le paso el micrófono ahora, la palabra, a la doctora Lilia Graue. Cuando quieras, Lilia. Muchas gracias, Encarna, querida. Y lo primero que quiero decir es eso, gracias. Gracias por la invitación, gracias por este espacio de conversación y de divulgación. Y gracias también a Kent, a Marion, a Howard y a todo el equipo de la película, incluyendo los productores aquí presentes, por esta maravillosa película que aprecio tanto porque plasma las complejidades y los matices del proceso de recuperación, que en otros espacios se cuentan historias de recuperación como muy lineales, como si el proceso fuera lineal y la realidad es todo menos eso. Entonces, eso lo aprecio muchísimo en la película. Y yo les quería compartir un poquito acerca de cómo llegué a este trabajo, que fue a través de la intersección de dos vías. Por un lado, el camino profesional y mi interés en enfoques integrativos que hablan de nuestra experiencia como seres biopsicosociales y espirituales. Y cómo eso se manifiesta en el espectro salud-enfermedad. Y por otro lado, mi experiencia personal de dolor crónico, que duró casi una década, y cómo encontré una salida a través de este enfoque después de pensar que así iba a vivir toda mi vida. Y de que muchos médicos me habían dicho eso, que así iba a vivir toda mi vida. Entonces, voy a resumir muy brevemente este proceso por el tiempo que tenemos disponible, pero quien tenga interés puede leer esta experiencia con todo detalle en mi página web. Y les cuento, en 2011 sufrí una lesión de columna y durante los siguientes 9 años pasé por 3 cirugías, por incontables tratamientos. La primera cirugía resolvió la lesión, pero me dejó con complicaciones. La segunda cirugía resolvió las complicaciones y no resolvió el dolor persistente. Y la última cirugía en realidad fue muy traumática y no obtuve ningún beneficio, al contrario. A lo largo de todos estos años experimenté algo que es muy común para mujeres en entornos médicos, tristemente, el que mi experiencia no fuera creída, el que fuera descalificada. Y esto se ha nombrado como gaslighting médico o luz de gas en entornos médicos. Y por otro lado, recibí este mensaje que les decía hace un momento de que me acostumbrara, de que ya había pasado por una lesión y varias cirugías, que nunca iba a quedar, entre comillas, como nueva, que iba a vivir con dolor para siempre y que lo mejor que podía hacer era adaptarme a esta presencia del dolor y también a una menor funcionalidad y a ciertos eventos incapacitantes a lo largo de la vida. Y en este camino encontré un equilibrio tanto frágil o un mucho frágil. Aprendí a convivir con el dolor, aprendí a mantener cierto nivel de funcionalidad. Y con la pandemia, este equilibrio frágil llegó a su fin. Terminé nuevamente en cama y compartiendo mi desesperación y mi tristeza, mi duelo con amigas cercanas. 3 de ellas me recomendaron de manera independiente la app de Curable, que ya mencionó el doctor Leal. Y dije, bueno, esto tiene que ser una señal de algún lugar, porque no puede ser que 3 personas que no se conocen en distintas partes del mundo me están recomendando lo mismo. Veamos de qué se trata. Y a través de la app empecé a introducirme a este mundo, al trabajo del doctor Schubiner, lo que pudieron ver en la película, y al trabajo de otros expertos en este ámbito, incluyendo el doctor Clark y el doctor Schechter. Comencé a usar la app, diría, de manera bastante consistente, pero no obsesiva contra toda mi buena costumbre. Creo que en parte porque no esperaba mucho y en parte porque en algún momento una de las grabaciones en audio decían como esta invitación al escepticismo de, bueno, pues si pudieras mejorar un poquito de porcentaje, ¿lo tomarías? Sí, claro que sí. Y por otro lado, escuché una entrevista con la doctora Lisa Batson que decía, aquellos de nosotros que tenemos estos rasgos de personalidad, de perfeccionismo, de tener que hacerlo todo así a la precisión, no invitemos ese rasgo al proceso de recuperación. Entonces, intenté hacerlo de la manera como más curiosa, más flexible, como paseando por un lugar que no conocía y familiarizándome con el proceso. Y para mi gran sorpresa,
empecé a aprender de la neurociencia del dolor, de este tipo de dolor nociplástico y de cómo reclutar la neuroplasticidad para liberarnos del dolor crónico y de otros síntomas persistentes. Y al cabo de un mes estaba experimentando días libres de dolor. No lo podía creer, de estar en cama a tener días sin dolor. Seguí practicando, decidí entrar a un programa grupal. Los grupos siempre han tenido una magia especial para mí, tanto facilitando como siendo participante. Y al cabo de los 3 meses del grupo de Curable, mi dolor había prácticamente desaparecido. Así se ha mantenido a lo largo de estos años, con un par de días en que de pronto aparecen sensaciones incómodas, pero ya no son este símbolo de algo catastrófico, de un daño en mi cuerpo. Ahora son solo eso, sensaciones incómodas, molestas, que pueden estar aquí, les puedo hacer espacio, sabiendo que eventualmente desaparecerán. Y hoy sé que eso que me repitieron tantas veces, que tenía que acostumbrarme al dolor, que iba a vivir así para siempre, no es cierto. Vivo libre de dolor, recupero el disfrute de cosas que nunca imaginé posibles. Puedo llegar a algún lugar y ver que solo hay sillas duras y sin cojines y no tener cual ningún miedo. Ya no tengo que cargar mi silla conmigo a todos lados, ni mi almohada conmigo a todos lados. Y, y bueno, muchas otras cosas se fueron moviendo a través del trabajo emocional, del trabajo relacional. Aprender a poner límites de nuevo, porque a veces, o frecuentemente, mi espalda ponía los límites por mí. Ahora ya no es así. Y mi vida personal y profesional cambió por completo. Empecé a entrenarme en este enfoque, a aprender terapia de reprocesamiento de dolor, terapia de conciencia y expresión emocional, profundizar mi conocimiento acerca de teoría polivagal y enfoques somáticos. Y esto se sumó a la formación que tenía ya en medicina, en psicoterapia, en coaching, en programas basados en mindfulness, para ayudar a más personas a liberarse del dolor crónico y otros síntomas y condiciones como las que ya he nombrado hoy: fatiga crónica, fibromialgia, COVID largo, síndrome de intestino irritable, entre otros. He tenido también el regalo y la bendición de conocer a colegas con quienes ahora comparto amistad y colaboración, incluida Encarna, incluido Kent Bassett, uno de los codirectores de la película, y acompaño a personas individualmente y también en grupos, en español y en inglés. Colaboro con algunos centros como el Better Mind Center y ahora la terapia de reversión del dolor. Y me emociona mucho poder compartir estas prácticas para que cada vez más personas puedan beneficiarse de ellas. Algo que decías, Encarna, me toca de manera muy personal esta necesidad de divulgación. Pienso en esta experiencia que tuve de 9 años, de no encontrar salida, siendo médica, habiéndome entrenado en medicina mente-cuerpo específicamente, y sin conocer este enfoque, que, que me ayudó a liberarme del dolor en cuestión de pocos meses. Entonces, esto para mí ha sido el mayor regalo. Siempre digo que este grupo de Curable fue la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. Y, y quiero de verdad que cada vez más personas puedan beneficiarse y que encuentren la combinación de enfoques y herramientas que son como su receta individual, y que encontremos también formas de tener conversaciones acerca de la sanación y la recuperación que no tienen que ver con condenarnos a una historia de dolor para siempre, sino que nos ofrecen una vía de salida. Y me encanta la invitación a estar curiosos siempre de todo lo que no entendemos, lo que no conocemos, y del el increíble potencial que tenemos para sanar del dolor crónico. Así que gracias otra vez por esta invitación y por esta oportunidad de compartir este enfoque con más personas. Muchísimas gracias, Lilia. Y nada, finalmente le pasamos la palabra al doctor David Clark. Si nos quieres compartir un poco, te voy a desmutear. Tú mismo. Wow, fantástico, David, gracias. Can you read what I sent you earlier, Encarna? Sí, cómo no. El doctor Clark me ha enviado las preguntas o el tema que le propuse tocar y le preguntaba, lo voy a leer directamente en castellano, él le preguntaba que como director ejecutivo de la película This My Heart,
primero, ¿qué le motivó para hacer tal cosa? Y segunda, le preguntaba también cuál es su experiencia como médico en medicina mente-cuerpo, y ya que también es presidente de la Asociación de Afecciones Psicofisiológicas en Estados Unidos y de la entidad endchronicpain.org. Y le preguntaba también sobre todo qué le hizo decidirse, ¿no?, a trabajar en este tipo de medicina. Y él contesta, dice, aprendí en 1982 que el cerebro puede generar dolor o enfermedad en el 20% de los adultos y en 1 de cada 3 de mis pacientes. También descubrí que esta condición puede tratarse con éxito. Sin embargo, muy pocos médicos han recibido la formación sobre cómo hacerlo. Mi trabajo ahora es educar a los profesionales de la salud de todas las maneras posibles. En chronicpain.org tendrá un nuevo curso en enero con subtítulos en español y será un buen complemento al libro Dolor crónico, la clave de tu recuperación, escrito por Georgie Olfi. Y añade, con respecto a la película This My Heart, dice, es una película excelente. Añadiré que algunos de los pacientes probablemente tuvieron más traumas o adversidades en el pasado de las que se muestran, y posiblemente Ken Bassett pueda hablar sobre esto mucho mejor. La adversidad en la infancia puede generar estrés debido a rasgos de personalidad como la baja autoestima, emociones reprimidas y un padre abusivo que todavía está presente en la vida del paciente hoy y un largo etcétera. Todos estos problemas pueden tratarse con éxito, lo que conduce a una mejora en el dolor o la enfermedad. Esto es muy gratificante para todos los profesionales que aprenden estas habilidades. Y nos dice David, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Encarna. Tu español es mucho mejor que el mío. Muchísimas gracias, David, por estar aquí, por contestar esas preguntas, por apoyarnos en esta divulgación, por un lado, de un film tan impactante, impresionante, tan conmovedor como el de This My Heart, esto puede doler. Y bueno, por apoyarnos también a la divulgación de la terapia reversión del dolor, que es, digamos, el modelo terapéutico con el que estamos entrenando en España y en el mundo. Pretendo que sea en todo el mundo de habla hispana a los profesionales de la salud que estén interesados en este tipo de abordaje mente-cuerpo y que tienen un enfoque, como decía Lilia, biopsicosocial espiritual. Y hay que ser muy osada y muy osado para introducir todo esto en una cultura fundamentalmente adoradora del becerro de oro del materialismo y de los resultados rápidos, de que todo sea inmediato, una pastilla y que todo se resuelva, ¿no? La terapia de reversión del dolor pretende ser un abordaje terapéutico que tiene 5 pilares, de los cuales tienen su inspiración primero en lo que postulaba el doctor Sarno en sus principios, y después por todo lo que se ha ido desarrollando con personas y como tú, David, que trataste a tantísima gente con un abordaje así, cuando ser pionero en esto era realmente una heroicidad, porque ahora con toda la evidencia científica que tenemos no resulta tan complicado, pero sin embargo se necesita todavía muchísima divulgación. Voy a pasar brevemente la palabra aquí a mis alumnos para que cuenten un poco, o que cuenten como quieran, como puedan, qué han aprendido, qué les ha aportado en sus diferentes disciplinas profesionales de las que proceden este enfoque basado en la medicina mente-cuerpo, que se llama terapia reversión del dolor, y que esta noche también venimos a presentar y hablar de él. Así es que si sois tan amables, podéis pasar por la palestra y nos contáis, poniéndose en spotlight, o sea, en destacado, ya que yo no me manejo muy bien en cómo hacer eso. Creo que me voy a eliminar de destacada. Gracias, David. Le voy a pasar la palabra ahora, por ejemplo, a Fátima. Hola, buenas noches. ¿Me oís bien? Te Sí, oímos, te oímos. gracias. Bueno, empiezo yo, que creo que
bueno, lo primero dar las gracias, por supuesto. Creo que de todos mis compañeros panelistas y de todos los panelistas, soy la única que no tiene una experiencia, o sea, una formación que venga de la medicina o de la fisioterapia, ¿no? Mi experiencia parte de un lugar muy diferente. Yo comencé acompañando en el dolor emocional a niños y a niñas a través de la terapia de juego. También he facilitado grupos y he trabajado con técnicas de terapia transpersonal, en este caso con adultos, ¿no? Pero como el poder de decisión es muy potente, pues al decidir especializarme en acompañar en el dolor, esto me lleva al curso de terapia de profesionales de Encarna Espuña, justo en un momento de mi vida en el que yo llevaba más de año y medio con un dolor persistente que me tenía verdaderamente atenazada. Así que lo primero que me aporta es la propia reversión de mi dolor y como comenta Lilia, una nueva relación con estos dolores que aparecen, de pronto aparecen, pero ya podemos de alguna manera tener controlados, ¿no? Y por tanto existe aquí una gran confianza en esta perspectiva, es decir, desde dónde de mirar el dolor entendido como un mecanismo de protección no solo físico, sino también emocional. Porque no te lo enseñan en la escuela, ¿no? Sino que tú por intuición y por experiencia vital es como vas aprendiendo que las emociones son un barómetro realmente y que cuando se evitan se pueden manifestar en el cuerpo en forma de distintas afecciones. El dolor solo es una de ellas. Y bien, en segundo lugar, para mí el enfoque de Encarna Espuña, estos 5 pilares de lo que ella ha hablado, es un enfoque muy abierto, también muy crítico, muy bien sustentado teóricamente y también con evidencia científica, con lo cual esto que me aporta a mí como terapeuta, mucha seguridad. Esto es lo que me aporta en principio. Y esta misma seguridad creo que es la que la TRD brinda a las personas que quieren revertir y no solo aliviar su dolor. Y por supuesto lo que quieren es tener una vida plena, ¿no? Que es el objetivo de cualquier acompañamiento terapéutico y es un poco lo que se ve en este hermoso documental que hemos podido compartir. Creo que en mí misma, pero también en mis compañeros de formación, la TRD forma parte de un camino que se va desarrollando y va tomando cada vez más sentido. Lo que yo descubro como diferente es un enfoque mucho más directivo, pero por supuesto no menos compasivo, ni menos científico, ni menos eficaz. Entonces, las herramientas que me brinda son un complemento que me ha ayudado mucho a evolucionar en mi práctica, que ya tenía una base trabajando en visualizaciones, acompañando con estas técnicas de terapia transpersonal, pero yo ahora puedo guiar en estas indagaciones somáticas y emocionales de una forma mucho más eficaz. Y lo más importante es que las personas con afecciones crónicas pueden confiar en que tienen en sí mismas la capacidad de sanar y entienden que las herramientas son en realidad una forma de recordar esta capacidad y esto les da una enorme autonomía, ¿no? Recuerdo no exactamente las palabras que le dice Maureen al final del documental, cuando ella está en el barco con su esposo, pero viene a decirle, bueno, ahora ya tengo el control, de alguna manera si el dolor aparece voy a poder con él, ¿no? Esto es lo que recuerdo en este momento. Y creo también que el recorrido pedagógico que conforman los 5 pilares de la TRD forman un tetraedro, ¿no? Pero en realidad es una figura que yo creo que tiende al círculo. Y quien está dentro de ese círculo es la persona vista desde todas sus dimensiones, la física, la social, la psíquica, la emocional y por supuesto la espiritual. Y para mí eso enlaza con el origen de mi experiencia terapéutica, que está basada en la mirada siempre abierta de Carl Rogers, esa mirada que le permitió observar a todos los seres vivos y a los seres humanos y observar nuestra capacidad innata a desarrollarnos por nosotros mismos con independencia de las circunstancias y siempre adaptándonos al medio. Y esto es lo que le lleva a desarrollar su enfoque centrado en la persona y a lograr estudios ya en los años 60 sobre los elementos que
que realmente permiten y hacen posible el cambio en la relación terapéutica. Y estos elementos, como son la apertura, la escucha, la absoluta permisividad, es lo que vemos en el ambiente de las sesiones del Dr. Schumann en el documental. Y por supuesto esto no puede sino derivar en un empoderamiento de estas personas, en un cambio muy, muy profundo. Y por último, quería comentar algo que para mí es algo muy personal, muy importante, que viene de muy atrás. De antes de trabajar con niños en entorno terapéutico, yo trabajé con niños como profesora de juego dramático. Y por tanto, para mí el gozo como una característica esencial del ser es algo que siempre me ha interesado mucho. Y vemos como en el documental inicia mostrando a personas que parecen haber perdido su capacidad para gozar debido al dolor. Y entonces se encuentran con un doctor que les dice, vale, no evites más, párate, siente y suelta. La psicología transpersonal nos recuerda que tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos percepciones y tenemos un cuerpo, pero no somos nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, ni nuestro cuerpo. Y hay una premisa que Encarna repite a lo largo de la formación y que para mí es muy importante, y es que somos inocentes de este modelo interno que hemos creado como una forma de adaptación al medio y con el que nos hemos ido identificando, ¿no? Así que, bueno, para mí el gozo verdadero viene de un lugar muy profundo, en donde existe realmente una mirada empoderante, pero tiene que ir hacia adentro para poder realmente observar desde ese lugar la emoción, sentirla y soltarla. Y quizás esa es la explicación de que la calma, que es lo que en esencia somos y que hemos desaprendido debido a los condicionamientos sociales, pues puede volver a aprenderse. Así que creo que la TRD es la puerta que nos lleva a recuperar el lugar que realmente nos corresponde, ¿no? En ese lugar no hay nada que temer y espero que podamos llegar ahí en este momento y, bueno, donde el miedo y el dolor siempre van de la mano. La TRD es una puerta y una puerta a la esperanza. Eso quisiera decir. Nada más por ahora. Muchas gracias, Fátima. A vosotros. Le pasamos la palabra a Ángela. Hola, buenas noches a todos y a todas. Buenos días. Bueno, yo quería contar rápidamente mi experiencia como, cómo llegué a la TRD, ¿no? Yo soy fisioterapeuta y la verdad es que rápidamente me di cuenta que cuando una persona con dolor crónico, dolor neuroplástico llegaba, me quedaba corta porque no necesitaba esas herramientas para ver, para tratar a la persona y ayudarle de forma global, ¿no? Entonces, pues ahí cuando empecé a estudiar la neurociencia del dolor y empecé haciendo formaciones, abrí este mundo que me encantó, fue como wow, ¿no? Y también conocí a Encarna pues a través de su libro, la traducción de su libro, así que ya fue por eso que estudié la TRD, ¿no? Ella me avisó tal y como salió su formación y la verdad es que no me arrepiento en absoluto, estoy muy contenta porque me ha dado precisamente lo que necesitaba. Es decir, yo necesitaba ese foco, esa guía, esas herramientas para poner en práctica todo lo que había aprendido sobre neurociencia del dolor, ampliando y mejorándolo, ¿no? Y lo cierto es que además yo he hecho, bueno, como muchas personas, ¿no? Hemos hecho muchos cursos, pero lo cierto es que no, me costaba ponerlo en práctica, ¿no? Hay muchos cursos que no lo llevaba a la práctica y es verdad que ha sido el primer curso que
aparte de terminarlo, me han llevado de la mano, hemos tenido ese seguimiento, hemos tenido esa formación continuada, hemos tenido ese apoyo colectivo, hemos creado esa familia, ese grupo profesional que me ha hecho que realmente no solo me enamore de la TRD, sino que disfrute mucho más de mi trabajo, ¿no? Porque me ha dado esa seguridad y ese compañerismo que necesitaba. Así que si hay aquí presentes personas que están pensándose pues, en formarse en TRD, es una formación que además de bonita la recomiendo 100% pues, por todo lo que ha sido, ¿no? Al completo. Y nada, esa es mi aportación de mi experiencia con la formación TRD. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Le paso la palabra a Adrià, cuando quieras. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues yo voy a contar mi historia de cómo llegué a estos abordajes llamados mente-cuerpo, de la neurociencia del dolor. Y es que yo cuando tenía 14 añitos, pues tuve una torsión testicular, esos que se te giran un testículo, un huevo, y duele un huevo, literal. Total que estuve 14 años con ese dolor. Sin embargo, de casualidad, un día entrevisté a uno de los referentes dentro del sector de educación en neurociencia del dolor, al doctor Arturo Goicoechea, y en esa entrevista el dolor testicular se fue de repente. Sin embargo, coincidió la pandemia y empezó otro dolor. Un dolor horrible, horrible, horrible en el diente. Un dolor que pese a yo entender lo que estaba ocurriendo, no se iba ni a patadas. Y yo en ese entonces, y Encarna lo sabe, yo tenía siempre mis reticencias con cierto sector. Yo estaba muy en mi silla de que la neurociencia del dolor iba por delante y que esos sarnianos a mí no me iban a convencer. Sin embargo, a veces la vida te trae situaciones donde te tienes que comer ciertas palabras y palabras me comí. Porque decidí formarme con Encarna Espuña no solo como profesional sanitario, ya que, bueno, yo ya estaba ayudando a personas con dolor persistente, sobre todo también haciendo mucha divulgación científica en YouTube, pero sobre todo acudí a ella en mi desesperación por ese dolor que yo no podía solucionar. O sea, ¿cómo podía ser que yo entendiendo todo lo que estaba ocurriendo, y según la neurociencia del dolor, cuando tú comprendes lo que te ocurre, en principio ese dolor debería de desaparecer, pues cómo podía ser que yo entendiese todo a la perfección, entendiese todo, todo, todito, y ese dolor no se iba. Entonces entré con Encarnas Puñas muy, muy a ver qué hay por aquí. Y la verdad, pues ha sido uno de los grandes regalos. Uno, porque he conseguido revertir no solo mi dolor del diente, que era horrible, sino también un síndrome de colon irritable que Encarna aquí me estuvo ayudando ya como terapeuta, sino también porque pude empezar a ayudar a muchas personas que llevaban años con dolores horribles, horribles. Son muchos los que están aquí hoy conectados que posiblemente piensen que lo suyo no tiene solución, que tienen que aprender a vivir con medicación de por vida o que se tienen que ir a infiltrar cada 2 por 3 para encontrar un alivio. Yo a todas esas personas les diría, salir del dolor es posible. Aquí hemos hablado muchos profesionales que aparte de profesionales hemos sido pacientes y hemos pasado por aquí. Entonces, mi intervención es para ti si estás en este punto de que piensas que no puedes salir de donde estás. Del dolor se sale completamente. Y si eres un profesional sanitario que está dudando a ver si se mete a esto de las emociones, yo te diría, trágate el orgullo, como me lo tragué yo. Hay evidencia científica, por suerte, que esto para mí es muy importante porque realmente este sector necesitaba actualizarse y se ha actualizado. Y yo solo tengo cosas bonitas. O sea, me gustaría igualmente decir que no es un proceso
fácil en el sentido de, como ha dicho la doctora Lilia Grau en algún momento, el proceso no es lineal, hay recaídas, pero eso no significa que de esa situación no se pueda salir. Entonces, yo animo a todos los oyentes que están, tanto si eres profesional sanitario como eres una persona que está padeciendo una situación de dolor persistente, este es el camino. Y aquí, pues mi intervención, espero que haya sido de utilidad para alguien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ana, cuando quieras. Bueno, Encarna, muchísimas gracias. Me está encantando el formato, te lo voy a copiar. Es un honor estar con estos doctores y con mis compañeros, ver cómo vamos cada uno haciendo nuestro camino, nuestro proceso. Y bueno, pues os cuento para las personas que no me conozcan un poquito mi camino, que me he sentido súper reconocida como Francisco Leal, porque yo estaba trabajando como fisioterapeuta, pues alguien no me conoce, yo soy fisioterapeuta. Y yo recuerdo que en mis primeros años de clínica la gente me decía, wow, qué buena eres. Y yo por dentro decía, no tengo ni idea de qué te pasa. Pero eso sí, lo hacíamos muy divertido, lo hacíamos con mucho amor, hacíamos hasta masaje a 4 manos, eso era una locura. Y la gente me juraba y yo decía, pero ¿por qué? Si yo voy, ¿dónde te duele aquí? Aquí. ¿Qué te duele aquí? Aquí. Yo hacía test y decía, los test que me enseñaron en la carrera, no tiene sentido, ninguno es de libro, yo no sé qué le pasa a esta persona, pero nos divertíamos y ayudábamos mucho a la gente. 10 años después de terminar la carrera y no formarme, decidí formarme y me fui con Rafa Torres y me hice el máster de terapia manual, donde ahí el primer día dijo algo, yo no sé ni qué dijo, pero a mi cerebro dijo, ¿qué? ¿Esto? Dolor crónico, neurociencia, algo le encantó a mi cerebro que llevaba tiempo queriendo especializarse, pero especializarse en una articulación yo no lo veía. Y bueno, hice el máster de terapia manual, me cambió todo, claro, ya era la fisioterapia con evidencia. Yo iba loca, perdida, todos los compañeros jóvenes sabían el método no sé qué, el método no sé cuántos. Y yo decía, yo no entiendo de métodos. No había PubMed, o sea, no tenían internet, ¿no? Cuando estudiaba. En fin, que la neurociencia me llamó. Y no fue hasta el segundo año que nos dio unas pinceladas de nada. Pero bueno, gracias a él tiré del hilo, con Francisco, y me fui formando con todas las personas que trajo también a Valencia. Y en aquellas escuché también el libro de dolor crónico que iban a presentar en el colegio de fisios. Y yo, ¡oh! Y yo fui ahí toda loca, era primera hora, que yo no soy nada puntual para coger sitio. Y habíamos 4 fisios y más pacientes de Encarna. Y yo decía, ¿qué pasa con la gente y el dolor crónico? Porque no les interesa. Y ahí pues nos conocimos, que fue lo mejor que me ha pasado. Aún así, después seguí formándome con Rafa, con Wagner, bueno, pues con todos, ¿no? Y empecé a trabajar con ello, porque claro, Encarna me hablaba, pero a mí es que sus palabras no me decían nada, ¿no? Terapia, reprocesamiento del dolor y expresión, concienciación, expresión emocional. Y decía, ¿eso qué es? Digo, pero no te entiendo, Encarna. Así que yo empecé a trabajar porque Encarna no tenía la formación. Y bueno, pues yo fui haciendo lo que aprendí, ¿no? Hacía a los pacientes entender, ¿no? La neurociencia, les llevaba a exponerse, les hago con ellos movimientos, ¿no? Pero efectivamente cuando hacía las sesiones así un poco individuales o grupales para desbloquear y tal, era como a veces me quedaba corta, ¿no? Como decía Ángela. Y era como, bueno, pues entiende que no tiene daño, las conductas, cambia tus conductas, ¿no? Y todo esto muy guay, ¿no? Y sí, a mí me decían, esto es biopsico, socioemocional, ¿no? Y yo decía, ¿y dónde está lo emocional? Yo también me sentía un poco incómoda con lo emocional. De hecho, durante un tiempo me apoyé en una compañera psicoterapeuta que hacía esa parte emocional porque la veía importante, pero yo pues no tenía formación. Hasta que me formé con Encarna y terapia reversión del dolor, TRD. Y entonces entendí todas aquellas palabrejas que me decía. Y yo ya trabajaba en la visualización. La verdad es que está bien porque yo ya trabajaba con la visualización, porque me formé en PNL, porque soy muy creativa. Y entonces introduje, sin saberlo, ¿no?
pues, visualizaciones para que asentara lo que yo les enseñaba de educación en dolor y tal. Pero claro, ahora tengo otro concepto y lo uso mucho mejor, ¿no? Las visualizaciones, gracias a esa terapia, ¿no? Yo también tuve mi propia experiencia con el dolor crónico justo cuando me empecé a formar con Rafa en dolor crónico. Qué impresionante, ¿no? Yo nunca había tenido dolor y de repente me formo en esto y me empieza el dolor. Claro, yo no sabía trabajar la parte emocional, pero con mi compañera me di cuenta de que mis dolores, bueno, mi dolor de sacro que no me dejaba estar sentada. Me acuerdo que Encarna me llevó a un curso de psiconeuroinmunoendocrinología, buah, y ahí mi sacro, buah, ¿cómo estaba? Yo decía, pero o sea, no me podía estar sentada, ahora me iba a comer y ahí podía estar sentada tan tranquila. Me volvía a la clase, me sentaba, madre mía, bueno, muchos me entenderán, ¿no? Con mi compañera entendí qué me quería decir mi dolor, ¿no? Que es una de mis dinámicas estrella, porque me parece brutal, ¿no? ¿Qué mensaje trae el dolor? Y eran miedos, como siempre. ¿Miedos a qué? Pues porque había metido una información nueva en mi cabeza que rompía con todo lo que me había enseñado en la fisioterapia. Y ahora, ¿cómo puedo saber yo si el dolor tiene daño o no? Ahora, en realidad, y sí meto la pata, claro, me di cuenta de dónde me habían venido esos miedos, ¿no? En la misma formación, pues nos decían, cuidado, que no todo dolor no lleva un daño asociado, ¿no? Entonces, Encarna me ayudó a hacer clic, ¿no? Es como, es que nosotros no trabajamos lesión, tienen que venir ya descartados. Nosotros no tenemos por qué descartar, por eso están los médicos. Y si encima es un médico que sabe de esto, mejor. Y entonces sí, entonces así ya me dio, ¿no? esa seguridad, como decía la compañera Fátima. Y, además sigo hilando con Francisco Leal. Me especialicé en fibromialgia. ¿Por qué? Por mi miedo. Porque sabía que la fibromialgia es dolor sin daño. Lo tenía claro. Estaba la migraña, pero me faltaban recursos para la migraña. Eso se lo dejo a otros compañeros. Y en la pandemia, pues ya me centré en la fibromialgia. Empecé a hacer entrevistas a mujeres con fibromialgia. Una mujer la que llevaba la asociación, me invitó a una de sus formaciones con el doctor Antonio Cuesta, creo, o Cuenca, Collado, Antonio Collado. Y me pareció brutal, porque dijo lo que acaba de decir Francisco Leal. En las unidades del dolor no os cogen, no os quieren en las unidades del dolor. ¿Por qué? Porque ¿qué te van a pinchar? Bueno, gracias a Dios, que nos cogen en otras unidades del dolor, donde Francisco Leal, perfecto. Pero claro, si te empiezan a pinchar, ir al tejido, y no tiene nada que ver porque se activa aquí tu dolor, ¿no? Entonces me dediqué a la fibromialgia empezando por mi miedo, para estar segura de que no había daño, pero luego me di cuenta que en realidad tengo mucho que ver con ellas. Entonces hay que tener complicidad con tus pacientes, ¿no? Y tengo muy su perfil. Y doy las gracias a que mi infancia fue buena, segura, tranquila, con amor, porque sé que si no, hubiese terminado siendo otra paciente y hubiera esperado caer en manos de Francisco Leal. Así que ahora, por supuesto, desactivé mi dolor porque ya lo experimenté y lo veo una y otra vez. Cuando tú entiendes qué te quiere decir tu dolor, cuando entiendes qué emoción hay ahí detrás y simplemente la expresas desde un lugar de seguridad, que es lo que me ha dado Encarna, el regalo que me ha dado, esas técnicas de no me siento incómoda porque no trabajo el trauma. Siempre les digo, tienes un psicoterapeuta de confianza que te acompañe y si no, yo te puedo recomendar, ¿vale? Pero no hace falta trabajar desde ahí. Así que gracias, Encarna, por me has dado la mitad de mi método, ¿no? De mi modelo, ¿no? Dentro de esas 3 Cs que yo hablo, entender, me lo dio la neurociencia, exponerte también me lo dio la neurociencia, pero tú me has ayudado a darme cuenta que hay que exponerse a muchas más cosas, como a tu propia sensación. Justo la sesión de antes lo estábamos hablando, el miedo que me da cuando se activa el programa, ¿no? Y esto reverbera en el sistema. Y luego, por supuesto, la parte de expresión emocional es sí o sí fundamental y efectivamente me has dado la seguridad a mí para poder trabajar con ellas, así que gracias. Y si eres sanitario y estás empezando
abre tu mente y deja que Encarna te dé sus herramientas, porque además que te va a guiar y te va a llevar a que lo practiques. Ese es su objetivo, que seamos un gran equipo. Y esto no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Una sanitaria que quiera colaborar con más sanitarios y encuentre sanitarios que quieran colaborar, esto no lo vas a encontrar en ningún lado. Así que gracias, Encarna, me alegro de pertenecer a la TRD y ser compi tuya ya desde hace años. Muchísimas gracias, Ana. Y yo, pues nada, le devuelvo la pelota a los que han sido mis mentores y las personas que a mí, a su vez, me han educado, me han formado, han sido mis referentes, ¿no? De los cuales esta noche tenemos aquí a dos de ellos y en la película aparece otro que es el propio doctor Howard Schubiner. Y bueno, yo ahora, esta noche, me gustaría, a partir de ahora, pues si alguien tiene preguntas, que las formularan. Tenemos todavía unos minutitos, no nos va a dar tiempo a gran cosa, pero quizás podamos atender un par de preguntas. Si hay alguno de los asistentes que le apetece preguntar algo, imagino que una de las preguntas que van a hacer es ¿qué es la TRD? Porque decimos todo el rato TRD, 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 y es terapia, reversión del dolor, que es el abordaje terapéutico que está patrocinando todo este visionado y el webinario que yo he desarrollado. Pero también el doctor Schechter antes mencionaba el TMS o SMT, que es el síndrome de miositis tensional, y se ha mencionado también el dolor neuroplástico, nociplástico. Son términos palabrejos así un poco extraños para los oyentes que no tienen formación sanitaria. Pero bueno, no os preocupéis por eso y si hay alguien que ha formulado preguntas en la cajita de preguntas y respuestas, compañeros, ¿hay alguien que haya podido formular ya alguna pregunta o sí? Bien, Carla, mira, te voy a comentar la primera pregunta. Bueno, han estado haciendo preguntas y la han ido contestando sobre la marcha, así que muchas ya han sido respondidas. Pero mira, aquí una que nos hace Monse Martínez sobre la formación de la terapia de reversión del dolor, que dice, ¿se puede formar en la terapia de reversión del dolor alguien que no sea terapeuta ni esté vinculado con la medicina? En este momento, no, en este momento estamos facilitando la formación a sanitarios, sociosanitarios, educadores o personas vinculadas con licenciados en educación física o deporte. Quizás más adelante, pero de momento no estamos facilitando la formación para no, personal no sanitario. Hay otras disciplinas que sí que lo hacen. Y me gustaría preguntarle al doctor Clark si él en la formación que van a lanzar la PPDA en Estados Unidos, que la están subtitulando en castellano, si es una formación para profesionales que abarca a cualquier disciplina o solamente es para sanitarios. Lilia, si tú eres tan amable de traducirla al inglés para asegurarnos de que David la ha entendido. Yes, Dr. Clark, they're asking if the training that the PPDA will offer, and that will be subtitled in Spanish, will be available for training non-healthcare professionals. Oh, the You're sound. muted. The new course in January is with no technical terms, so it is available for anyone. Gracias, David. Nos dice David que el curso que lanzarán ellos en enero no tiene términos técnicos y por lo tanto es accesible para cualquiera que se anime a hacerlo. Thank you, David. Genial, Encarna. Pregunta Sara Carvajal. ¿Tenéis experiencia de los beneficios de este abordaje y de la TRD en COVID persistente? Sí, los tenemos y yo particularmente como terapeuta también de terapia de reversión del dolor he tenido pacientes en estos años que han conseguido revertir sus síntomas. Algunos testimonios están en mi YouTube, en mi página, ¿cómo se dice? En mi canal de YouTube y algunos quizás en la página web. Y también recomiendo, y a ver si en algún momento me da tiempo a traducir
bueno, todas las aportaciones de su experiencia también profesional de Howard Schuminer, que tiene mucha experiencia sobre eso. De hecho, en el último congreso que se hizo en Londres, en el que sé que estuvieron, el doctor David Clark también estuvo, yo asistí online, hubo justamente una ponencia sobre eso, ya había mucha investigación hecha, ya sabéis, con placebo y grupo experimental, y hay ya mucha evidencia de que efectivamente la aplicación de este tipo de abordajes, y entre ellos la TRD, la terapia de reversión del dolor, es eficaz y lo puede revertir. Y bueno, os remito en breve, y espero poder traducir todo eso pronto, pero de momento tenéis los testimonios en mi canal de YouTube de las personas, creo que es una persona la que tengo que se recuperó, que haya querido dar testimonio. Las demás pues permanecen en el anonimato, pero sí, efectivamente, es aplicable. Es un síndrome mente-cuerpo, es un tipo de afección que tiene posibilidades de reversión. Desde luego, si se trabajan, es como todo. Sí. Hay una pregunta para el doctor Clark. La voy a traducir. It says, so I've been diagnosed with non-celiac gluten sensitivity and SIBO. And after many years with digestive problems and fibromyalgia, the doctor said that it was the main cause of my ailing and prescribed a diet that was gluten-free and dairy-free, in addition to nutritional supplements, vitamins, minerals, and probiotics. I improved significantly, but then I plateaued, and with the pandemic, I got worse. I currently continue to have many digestive problems despite my diet and without being able to eat a lot of foods. My question is about your experience with this kind of digestive issues and whether pain reversion therapy is useful to treat it. I think you're muted again. Existe una excelente posibilidad de que el enfoque que escucho hoy sea mucho mejor que las dietas. Gracias, David, ha sido muy claro. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Gracias, Ángela. Encarna. Y dice, es de Ana de la Fuente, dice, me llamo Ana de la Fuente, mi pregunta es para el doctor Clark. He sido padeciente de dolor crónico y síntomas de fibromialgia durante más de 8 años. A raíz de este padecimiento me formé como terapeuta y coach emocional, además de naturópata especializada en nutrición terapéutica. No padezco dolor desde hace más de 2 años, del cual me he liberado a través de la educación en neurobiología del dolor y la terapia de liberación emocional. Mi pregunta es, ¿existe alguna técnica para cortar el tiempo para que el paciente acepte que el dolor y otros síntomas persistentes son generados por la mente? No sé si podría traducir la pregunta, Lilia. Gracias. I will translate briefly, mainly the last part. The specific question is whether there is a technique to shorten the time for the patient to accept that pain and other persistent symptoms are generated by the brain or the mind. I think I answered that in text, but one technique is to describe phantom limb pain. If you're familiar, if you explain to the patient how someone who has had an amputation can have pain where their arm used to be, for example, that shows the power of the brain to create pain in the body. El dolor, perdona, Okay, David, start with that. sí. El doctor Clark nos dice que bueno, una manera sencilla de hacerle comprender a esa persona rápidamente esa relación sería pues lo del miembro fantasma, ¿no? Cómo alguien puede tener dolor en un miembro amputado o un órgano amputado y cómo eso eso podría ser para empezar, abreviándolo. Go ahead, David, please. The other approach I use
is for patients who suffered adversity as children. I ask them to imagine they are a butterfly on the wall of their childhood home, and they are watching a child they care about try to cope in that home. And that makes it very clear the difficulties that they had. Sí, otro de los atajos que el doctor Clark utiliza es hacer un vínculo con las adversidades que esta persona haya podido tener en su infancia y le dice, mira, imagínate que eres como una mariposa, como las que yo tengo aquí detrás en la pared de tu casa cuando eras niño y que estás viendo tu infancia en ese momento y preguntarle cómo se siente acerca de eso. Si alguien con sus conocimientos de inglés quiere añadir algo más a lo que ha dicho el doctor David, lo invito, porque yo con mis nervios de este momento no sé si estoy escuchando a pleno pulmón. Creo que respondiste, tradujiste perfecto. Yo quisiera agregar algo, que en mi experiencia, cuando las personas tienen mucha resistencia a algún concepto, no es tan útil pelear o intentar convencer, sino que puede ser de mayor beneficio desde su comprensión en este momento, ver si hay curiosidad o apertura con respecto a alguna de las prácticas y que a través de practicar la experiencia va cambiando y la comprensión va cambiando y esto abre posibilidades que antes no estaban presentes y a partir de esta experiencia entonces puede darse quizá otra manera de entender lo que está pasando. Gracias, Lilia. David, anything else? Or we just go to another question? I think another question would be good. Okay, thank you so much. ¿Alguna cosita más? Te lanzo la siguiente pregunta, Encarna. Venga, tenemos unos minutillos porque me gustaría que nos quedara tiempo para hacer un comentario final respecto a lo que me han comentado los productores de la película Esto podría doler. Pero adelante, vamos con la última pregunta, Ana. Dice Victoria Sarabia, dice, ¿la TRD es aplicable también a enfermedades autoinmunes? Hola Victoria, buenas noches. A Victoria la conozco personalmente, es también fisioterapeuta y amiga y colega desde hace tiempo. Victoria, la enfermedad, las enfermedades autoinmunes hay un daño en los tejidos. De hecho, es una de las disciplinas en las que, bueno, una de las son las afecciones cuando hay daño, como traumatismos, roturas, brotes autoinmunes o procesos oncológicos. El abordaje, por ejemplo, en este caso el de la TRD, no trabaja con el daño, pero sí que con las técnicas de trabajo con el miedo, con la relajación, lo que hacemos es habilitar a la persona a poder, digamos, sentir sin temor desde otro lugar y eso hace posible un transitar por situaciones donde hay daño, como en las autoinmunes, completamente desde otra manera. Pero justamente autoinmunes, procesos oncológicos, no es, o sea, la TRD no trabaja ahí porque no trabaja con nada que tenga que ver con daño, trabaja con el dolor y las afecciones y el resto de síntomas persistentes donde en muchos de los casos lo que está en discusión es si hay verdaderamente daño o no, porque se clasifica como daño cosas que no lo son. Pero bueno, eso sería un tema aparte para entrar en profundidad, pero ahora de lo que hablaríamos es que el daño lo tiene que tratar quien trata el daño, que son los médicos o resto de terapeutas, enfermería, yo qué sé, quien trata esas cosas. Los especialistas en dolor y afecciones psicofisiológicas lo que tratamos es eso, lo que ayudamos es a revertir esos procesos que acompañan a veces al daño y muchas veces, la mayor parte de las veces, como nos decía el doctor Clark en su experiencia profesional, cuantísimos de sus pacientes era la afección, el estado, todos los traumas en la infancia, todos sus rasgos de personalidad, como tantísimas cosas que están en el orden del modelo interno de nuestro psiquismo no estaban tenidas en cuenta en el abordaje del dolor y desde el momento en que eso se tiene en cuenta, la transformación y el cambio es increíble. No obstante, lo dicho, si
Si hay daño, desde luego podemos ayudar a que se transite desde otro lugar, pero desde luego el daño, el tejido dañado o lo que haya, eso no entra en nuestro ámbito. Pero sí en el ámbito de los médicos que trabajan dolor crónico y daño, los que están habilitados y capacitados para eso, que aquí en esta charla de hoy tenemos a 4 representantes. Muy bien, pues si alguno de los ponentes quiere añadir algo a la pregunta de Victoria, y si no pasamos a las conclusiones. Muy bien, pues nada, simplemente para finalizar quisiera comentar que esta película, la que casi todas y casi todos vosotros habéis podido ver, visionar, bueno, primero comentaros que los productores y sus directores nos han alargado el visionado hasta el 31 de diciembre. Teníamos un visionado hasta este viernes, pero lo han alargado un poquito más, lo cual nos va a permitir recomendarla a amigos, a conocidos, a pacientes, etcétera, etcétera. Y comentaros que esta película ha sido financiada, autofinanciada a través de crowdfunding de la PPDA, ¿no? De la Asociación de Afecciones Psicofisiológicas. En fin, ha sido verdaderamente un milagro que se pudiera realizar y tiene una página web que admite donaciones para poder seguir patrocinando visionados gratuitos como este. Por ejemplo, se pudo patrocinar el visionado que se hizo en el John Hopkins Hospital en Nueva York. Se han ido patrocinando visionados a lo largo del recorrido de la película y se sigue subvencionando a partir de la compra o alquiler de la misma. Entonces voy a ver si soy capaz de poner en el chat el enlace para los donativos. Voy a poner aquí para todos y ahora a ver si esto funciona y puedo, pues no lo tengo. Tengo que ir a buscar un poquito de paciencia, tengo que ir a buscar el enlace. Lo Eres tengo más que por aquí. capaz, Encarna, ¿Cómo dices? que eres más que capaz. Sí, venga, vamos a ello. Aquí lo tengo. Aquí tengo el enlace. Ahora voy a copiarlo y pegarlo aquí. ¡Ah, lo conseguí! Bueno, acabo de poner en el chat la página web donde podéis ayudar a seguir financiando a través de vuestros donativos esta película y a través de la compra o alquiler de la misma, el que se sigan produciendo documentales como este, que como he dicho al principio, en formato cine, facilita un acceso a este tipo de abordajes a todo tipo de personas, de todas las condiciones y edades. Además, por supuesto, de los libros que lo acompañan y en la página de This My Heart, de la película en la versión en español, que por cierto no me quisiera ir esta noche sin también agradecer a la persona a las personas que la han traducido y subtitulado, porque gracias a ellos lo hemos podido ver. Ha sido Miquel Bernadó y su amiga Paola Saslow, y a los dos muchísimas gracias, que por cierto han amenazado, David, con traducir tu libro, They Can't Find Anything Wrong. Queremos traducirlo al español y Miquel está diciendo que ese tiene que ser el próximo. Y bueno, estamos, la verdad, con muchas ganas de que algo así de verdad se traduzca al español. Pero os estaba diciendo que también, por ejemplo, el doctor Schechter esta noche comentaba frases y trozos de un libro suyo que ya está en español, que es el libro de ejercicios de integración mente-cuerpo, que lo recomiendo muchísimo, lo tenéis en Amazon. Y espero tenerlo pronto en la página web de Terapia Reversión del Dolor, tener accesible todos esos recursos que hay en castellano. Y desde luego en la página This My Heart, en la página Esto Podría Doler, en la versión en español, tenéis todo el montón de recursos de libros y de vídeos y de podcasts que están accesibles en este momento. Muy bien, pues simplemente... Ana quiere comentar algo. Adelante. Por favor, Encarna, no cierres este Zoom sin contarnos cuándo es tu siguiente edición de TRD, si lo están deseando. Y pon un Dios mío, enlace ahí para que puedan tener la información, que están todas pero ¿me cuentas cómo puedo entrar? Venga, vamos allá.
La próxima formación en terapia de reversión del dolor comenzará en enero, el 8 de enero. Hay todavía plazas, la matrícula está abierta y si queréis información sobre eso, voy a poner también el enlace en el chat. A ver si soy capaz de encontrar mi propia página. Más que capaz. A ver si soy más que capaz. Bueno, ay, esto me da mucha risa, pero bueno, esto de... creo que sí, que la tengo, que la tengo. Muy bien, un segundito y vamos a ello. Aquí está, me acerco al chat. Aquí tengo el chat a todos. Os pongo aquí el enlace. Madre mía, qué largo. Bueno, digo yo que será el correcto. Bien, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, no sé si queréis añadir. ¿Alguien quiere un último apunte de última hora? Fátima, ¿sí? Bueno, yo como agradecimiento al esfuerzo de todos los que hoy estáis aquí y especialmente a Encarna, me gustaría brindaros algo que hacemos los terapeutas y Encarna también hace, que es una metáfora terapéutica sobre la TRD. Solo serán 2 minutos. Es un pequeño regalo para ti, para todos los que están aquí y para los compañeros de formación que están al otro lado. Ok, entonces dice así. Dice la tradición que los seres humanos nacemos en el arco iris y que a él regresamos al final de nuestra vida. Nacemos perfectos y la vida nos regala un cuenco de luz para iluminar nuestro camino. Cada tristeza, dolor o herida dada o recibida coloca una piedra en nuestro cuenco, oscureciendo en parte su luz perfecta. Cada acto de amor, bondad o alegría quita una piedra y aumenta el brillo de nuestra luz. Cuanta más luz irradie nuestro cuenco al final de nuestra vida, antes hallaremos el camino de regreso a casa. Así, si una niña trata con esmero y amor su luz, la niña crece en salud y fuerza y puede nadar con el tiburón, volar con las aves y conocer y entender todas las cosas. Sin embargo, si la niña se queda con piliquia, problemas, pensamientos de preocupación, culpa, duda, miedo, celos, juicio, dejará caer una piedra en su cuenco y parte de su luz saldrá fuera porque la luz y la piedra no pueden ocupar el mismo espacio. Si sigue poniendo piedras en su cuenco y la luz finalmente se va, la niña se convierte en una piedra. Ya no puede crecer ni es capaz de moverse. No obstante, tan pronto como se canse de ser una piedra, todo lo que necesita hacer es kalana, perdonar. Perdonar ese aspecto de sí misma, girar el cuenco boca abajo y dejar que las piedras caigan. Y toda la luz podrá de nuevo brillar, incluso con más fuerza que antes. Y así cuidaban de los más pequeños, los antiguos kupuna, los abuelos y ancianos hawaianos. Cada mañana llamaban a sus nietos y les entregaban un cuenco y cada noche veían con ellos cuántas piedras había en él. Si había una o dos, les decían, solo tienes que darle la vuelta. Mas si el cuenco estaba lleno, además de vaciarlo, les invitaban a que entrasen en el océano y dejasen marchar los pensamientos del día. Muchísimas gracias, Fátima. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y muy especialmente a los que han hecho el esfuerzo de hablar en un idioma que no es el suyo y de estar en unos horarios un poco dificultosos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Buenas noches. Hasta pronto. Mil gracias. Gracias.